Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. ¿Has escuchado el dato de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, de nuestra mente? Bueno, pues eso es falso. Esa es una creencia, es un mito que se desarrolló durante mucho tiempo. Pero los estudiosos de la mente, los neurocientíficos, han analizado que realmente usamos mucho más de nuestra mente. Pero eso se ha creído porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de crear de acuerdo a las creencias que tenemos, de acuerdo a la fe que podamos poner. Entonces, viéndolos desde esa perspectiva, nuestra mente tiene capacidad infinita para seguir aprendiendo y para seguir moldeándose de acuerdo a las ideas y a las percepciones que tenemos. En los últimos 2 podcasts hemos estado viendo sobre el sentido de la vida y el podcast anterior hablamos sobre la filosofía de éxito, lo que significa éxito para cada quien. Y entonces de repente empiezo a estudiar algunos otros temas. Hay un tema que me gusta mucho, que me ha estado retumbando en mi mente, por eso decidí grabar este podcast, que es sobre las creencias limitantes. ¿Cuántas veces hemos creído algo y lo hemos dado por sentado que es verdad? Como esa simple idea, solamente usamos el 10% de nuestro cerebro y dices, sí, cierto, usamos el 10% de nuestro cerebro, qué chafa estamos. Pero realmente eso es cierto, realmente ¿de dónde salió esa teoría? ¿Quién sabe el otro 90% por qué nos está usando? Y luego de repente hasta se adornan unos y dicen, Einstein usaba el 15% y todos los demás, algunos usamos yo creo el 5%, entonces y estamos fregados en la vida. Pero tenemos tantas ideas en nuestra mente que hemos dado por sentadas que son verdad, que son creencias limitantes que nos estancan a no poder seguir avanzando. Y entonces damos una concepción del mundo, tenemos una percepción de nosotros y de la vida, de que así deben de ser las cosas de acuerdo a lo que creemos y de acuerdo a lo que nos enseñaron que era verdad. Y eso es terrible, por eso decidí grabar este podcast, porque estamos tan llenos de creencias limitantes, todos nosotros, que eso nos hace estar en el lugar en el que estamos, eso nos hace no poder avanzar y creer que así somos. Yo siempre he dicho y he enseñado que lo peor que puedes hacer es decir, yo así soy y ya no puedo cambiar. Eso es la muerte, de ahí para adelante estás listo para irte a la tumba. Porque si tú piensas que así eres y no puedes cambiar, dejas en tu mente 0 posibilidades de poder crecer y avanzar. ¿Cuántas cosas hemos recibido que no son ciertas, pero las hemos dado por ciertas y nos justificamos para la toma de decisiones diciendo es que yo así soy? Por ejemplo, la creencia de los temperamentos. Existen temperamentos coléricos, flemáticos, sanguíneos y melancólicos. Y hay un estudio y dicen, tú en alguno de esos debes de estar. Entonces tú te evalúas. Yo me acuerdo que en la prepa hice un test para saber qué temperamento era. Entonces te hacen muchas preguntas. ¿A ti te gusta liderear, sí o no? No, pues que sí, ok. Del 1 al 5, ¿qué tan líder eres? Ponle 5 si eres muy líder, 1 si no eres tan líder. ¿Qué tan buen comunicador eres? ¿Qué tanto eres proactivo? ¿Te gusta trabajar en equipo? Entonces te hacen un chorro de preguntas y tú las contestas de acuerdo a la forma en la que tú percibes el mundo. Entonces tú dices, no, a mí no me gusta tanto trabajar en equipo, yo prefiero trabajar solo, entonces aquí le voy a poner 1. Y después de que contestas 20 preguntas, alguien te dice, tú tienes un temperamento de esta índole, tú eres melancólico, flemático. Entonces alguien que no tiene capacidad de liderazgo, que no le gusta liderar, que prefiere estar tras bambalinas y que no quiere ser muy visto, dice, ya ves, por eso yo soy así, porque yo soy melancólico y flemático. Entonces, respétenme papás. Respétenme, sociedad, respétenme, yo soy así y este es mi temperamento y entonces yo me muevo y veo el mundo desde esta perspectiva. Y analizando eso hace unos días, me quedé pensando cuántas personas pueden cambiar de flemáticos a sanguíneos o de melancólicos a coléricos. ¿Cuántas personas pueden cambiar su personalidad de acuerdo al cambio de creencias limitantes que han tenido? Y que deciden cambiar y deciden, ¿sabes qué? A mí ya no me gusta ser así, yo quiero ser más sociable. Y eso de que yo me creía que era introvertido y que no me gustaba mucho socializar, quito de mi mente esa mentira y ahora voy a empezar a socializar. Y necesito clases de que alguien me enseñe cómo socializar porque quiero socializar. ¿Crees que se puede? ¿Crees que haya una persona que pueda cambiar de no ser social a ser muy social?
de no ser el alma de la fiesta, en algún momento ser el alma de la fiesta, de ser una persona que no era líder a ser líder. Claro que se puede, pero tenemos que quitar creencias limitantes, porque si tú crees que no se puede, obviamente no se puede. Y si tú justificas y dices, es que yo así soy, es que Dios me dio este temperamento, es que mis papás me heredaron estos, entonces mi genética es así. Existe algo que se llama epigenética, que va más allá arriba de la genética, que tiene que ver con las creencias y pensamientos, y esos temas me están apasionando muchísimo. Porque realmente la vida es como la percibimos, la vida no es como tú crees que es, la vida es como tú, la percepción que tienes, entonces le das un significado a lo que está pasando, le das un significado a lo que tú crees que debe de ser, y entonces o justificas o no cuestionas y dices, yo así soy. Pero cuando cuestionas todo y cuando empiezas a decir, a ver, esta actitud de mí no me gusta, contesto muy mal, soy demasiado mecha corta, por ejemplo, ¿no? Y esto no me gusta de mí, ¿lo podré cambiar? Y hay gente que dice, no, claro que no, porque tu papá era así, tu abuelo era así, tu bisabuelo era así, tú eres así. No lo vas a poder cambiar. Y eso es falso totalmente, porque claro que lo podemos cambiar, pero son creencias limitantes que tenemos que nos han hecho no avanzar y no darnos la posibilidad de ver el mundo desde otra perspectiva. Estoy leyendo un libro y en ese libro dice, todo tiene que ver con la percepción que tienes de las cosas. Tú tienes una percepción, por ejemplo, la palabra amor. Yo tengo una percepción de lo que significa el amor y otra persona tiene otra percepción de lo que significa el amor. Entonces, yo justifico que mi percepción es la correcta. No, es que el amor debería ser así. Mira, según lo que yo he leído, según lo que me he informado, el amor es esto. Tú lo que piensas, eso no es amor. Eso es deseo y eso es otra cosa. Pero el amor es definitivamente esto. Entonces, hacemos una vida de acuerdo a las definiciones que nos vamos poniendo y diciendo, esta definición es verdad, esto que yo creo es verdad, y los demás deberían de pensar como yo pienso. Eso es terrible. Cuando tú de repente te acercas con alguien y no eres abierto a una nueva posibilidad de pensar diferente y decir, es que la manera en la que tú piensas está muy mal. La manera en la que yo pienso está muy bien y así deberíamos de pensar. Si el mundo pensara como Cristian, sería un mundo mejor y eso es lo peor que puede pasar. Imagínate un mundo de Cristian, sería horrible, ¿no? Ahorita me quedé pensando. Me llegó como un chispazo, sería un mundo horrible. Yo tengo muchas creencias donde en base a mis creencias he desarrollado una percepción en el mundo. Yo soy el protagonista de mi vida, entonces creo que la vida en la que estoy viviendo estoy bien, me gusta, me divierto, me siento pleno, tengo mi definición de éxito, ya lo vimos la semana pasada, pero es mi definición y es mi percepción y es mi sentido de vida. No es el tuyo. Ahora, no se trata de que filosofemos y cada quien haga en su vida lo que quiere, entonces nos convertamos aquí en hippies y no te preocupes por nada y amor y paz y haz lo que quieras y haz lo que te haga feliz. Creo que no se trata de eso. Dios nos puso un manual llamado Biblia y es por eso que siempre, cuando ya no tengo como que un lugar a donde ir, tengo que recurrir ahí, porque mis creencias están basadas en ese manual y creo que Dios nos hizo como máquinas tan diversas, como seres humanos tan complejos, con tantas cosas, con tantos matices, que tenemos que recurrir ahí para poder tomar decisiones y para poder tener un balance, una guía. Pero ¿cuántas creencias limitantes tenemos que nos han obstaculizado para poder cumplir sueños, para poder avanzar financieramente, para poder casarte, para poder desarrollarte como persona? Es porque tú lo creías o algo te impide no creer y no querer avanzar en eso. El fin de semana se acaba de casar un gran amigo mío, estuvo en el podcast, se llama Alfonso Venegas, y él lo invité a un podcast de inteligencia social porque yo considero que es una persona demasiado sociable. Me encanta verlo, cómo socializa, cómo la gente conecta con él, cómo es el alma de la fiesta, y este fin de semana fue su boda. Imagínate cómo tiene que ser la boda de una persona que es el alma de la fiesta. Era el alma de la fiesta en 10ª potencia. Organizó un baile de entrada que a todos nos dejó con la boca abierta junto con su esposa, disfrutando cada momento de su boda. Ha sido de las bodas más divertidas y más bonitas que yo he ido, porque la persona que se estaba casando era tan natural, tan auténtico junto con su esposa, y estaban disfrutando ser quienes eran y contagiando a toda la gente de su energía, de su vibra, de su amor, porque hubo momentos para llorar, hubo momentos para reír, pero de verdad que yo me ponía a pensar, me hubiera gustado que mi boda, hace 16 años que fue,
hubiese tenido cosas divertidas como esta boda y no hubiera sido tan formal. Pero la concepción de lo que yo tenía de una boda hace 16 años era muy diferente a lo que ahora pienso, ¿no? Entonces, para mí una boda hace 16 años era una ceremonia de mucha formalidad. Era un evento que tenía que salir todo perfecto, que no podía haber errores, que tenías que agradar a los invitados y que tenías que mostrar madurez porque por eso te estabas casando, ¿no? Entonces, estaba totalmente equivocado. Ahora creo otras cosas. Y creo que una boda es un momento de celebración, de mucho júbilo, de mucha alegría, donde las personas están compartiendo el día más importante de su vida con otras personas, pero pasaron 16 años para que yo pensara diferente. Si hoy me volviera a casar, creo que mi boda sería completamente diferente. Entonces, en ese tiempo tenía tantas creencias limitantes que me impedían hacer las cosas de manera diferente como hoy pienso. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas creencias limitantes crees que tienes que te están obstaculizando para no avanzar y lograr cosas que estoy seguro que puedes lograr, pero que tú crees que tal vez no puedes lograr? Entonces, en base a toda esta introducción, preparé este podcast. Primero que nada, quiero definir qué son creencias limitantes. Son pensamientos que asumimos como verdades y nos restringen. Por ejemplo, creer que no eres bueno en matemáticas puede impedir que intentes mejorar en esa área. De repente, estás primero de primaria, no, segundo de primaria. Te dejan aprender las tablas de multiplicar. Entonces, tú no entiendes nada. Tú llegas a tu casa y tú dices, ¿qué es esto? Las tablas de multiplicar, no entiendo nada. Pero me dijeron que me las tenía que aprender de memoria. Antes, ahorita no, creo que ha ido cambiando y evolucionando la educación. Mis hijos están en un colegio Montessori donde es prohibido memorizar y tienen que razonar. A mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado las tablas de multiplicar con mucho razonamiento como se los enseñan a ellos con bolitas y con grupitos. Acá no, a mí me dijeron, apréndete la tabla del 6, pones una cartulina en tu puerta de tu cuarto y te la aprendes de corridito y entonces tienes que saber la tabla del 6. Y yo estaba ahí 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, pero de repente se me olvidaba, ¿no? Imagínate que alguien diga, no, yo definitivamente se me hace que no soy bueno para las matemáticas, no me aprendo las tablas. Entonces llega el otro día al salón de clases y la maestra le dice, a ver, Carlitos, las tablas de multiplicar, la del 6, por favor, pásate al frente y delante de todo tu salón vas a echarte la tabla del 6. Y te equivocas a partir del 6 por 4, 24, ya no sabes ni qué onda. Entonces la maestra te dice, se me hace que las matemáticas no son para ti, Carlitos. Tú mejor deberías de buscar otra cosa, pero por más que intento que te aprenda las tablas, Carlitos, no te las aprendes. Las matemáticas no es lo tuyo. Tú te sientas, tienes 7 años de edad y metiste una creencia limitante a tu mente diciendo, las matemáticas no son para mí. Sí es cierto, porque mira, se la sabe re bien. Esta otra de acá también, y yo no me la sé. Entonces quiere decir que las matemáticas no es lo mío. ¿Quién te dijo? O sea, ¿en base a qué construiste esa creencia, pero ya la tienes? Y entonces creíste y avanzaste todos los días de tu vida diciendo a todo el mundo, pero primero diciéndote a ti, yo no soy bueno en matemáticas. Y cada que había un examen de matemáticas, tú decías, con mucho miedo, esto no es lo mío, me va a ir mal. ¿Y qué pasaba? Te iba mal. ¿Te iba mal? Seguramente te iba mal. Yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, la materia que menos me gustaba era historia. Y no me gustaba historia porque era memorizar cosas que a mí no me interesaban. Que la revolución, que la independencia, que las personas, que los años, que las fechas, que dónde estaban. Y siempre he tenido un problema de no estar concentrado durante mucho tiempo en algo que no me interesa. He tenido yo creo que un problema de déficit de atención. Necesito que una persona me analice más a fondo, pero estoy seguro que tengo eso. Porque soy demasiado disperso y pienso muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, estudiar 4 hojas de historia y tratar de memorizar y todo era para mí lo más tedioso del mundo. Pero en la prepa conozco a un amigo que se llama Jorge Luis Martínez Nava, que es apasionado de la historia. Entonces yo lo admiraba mucho porque yo le decía, oye, me encanta la historia, esa ha sido mi materia favorita, me sé toda la historia de México de pie a pa, y te puedo decir lo que quieras de historia. Entonces él sabía más que el maestro que nos daba historia, y era alumno, pero le apasionaba tanto la historia que se metía a estudiar un libro de historia y nos daba clases de historia a cualquiera de los que estábamos ahí. Pero yo decía, ¿cómo puede haber un ser humano que sea tan bueno en historia y yo soy tan malo en historia, no?
Pero, por ejemplo, el inglés no le gustaba y no se le daba y él decía, yo no soy bueno para el inglés. Entonces, cuando había un examen de historia, yo le decía, vamos a hacer un negocio. Tú me dejas copiarte en tu examen de historia, me pasas las respuestas y yo te dejo copiar en inglés. ¿Qué te parece? Estamos hechos. Entonces, él decía, yo soy muy bueno para la historia, pero soy muy malo para el inglés. Y yo decía, soy bueno para el inglés, pero malo para la historia. Y compartíamos diferentes respuestas en los exámenes. Todos los seres humanos estamos exactamente igual en todas las cosas. Cuando tú decides no poder hacer algo, es porque pusiste una creencia limitante ahí. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Creo que esto no lo voy a poder hacer, tienes razón. Decía Henry Ford, cuando crees que algo es verdad, tienes razón. Y cuando no lo crees, también tienes razón. Entonces, las creencias limitantes solamente son pensamientos que hemos asumido como una verdad y lo hemos almacenado en nuestro inconsciente diciendo, esta es una verdad y así es la vida. Cristian nos sirve para poder hablar en público. Eso le da muchísimo miedo. ¿Te acuerdas que hace unos podcasts hablé de eso? Que yo sabía que tenía ese miedo, pero que decidí vencerlo y decir, en algún momento voy a tener que hablar en público. Punto número 2, identifica las creencias limitantes. Observa tus pensamientos automáticos. Si sueles pensar no puedo o no merezco, eso seguramente es una creencia limitante. Cuando tú te escuches decir esto no lo puedo hacer, es porque tienes una creencia limitante. Y hay cosas que uno decide no hacer. Hay cosas que uno decide no participar en eso y no seguir aprendiendo, pero de que puedes. Cuando yo estudié música, me fui de la prepa, me entra la locura, me voy a estudiar música y después regreso a estudiar música, me tuve que enfrentar a la decisión de qué iba a estudiar, porque sabía que quería estudiar algo, donde quería invertir mi tiempo, pero no podía, no quería como que también forzarme mucho y andar batallando, entonces dije, a ver, ¿qué carrera puede estudiar Cristian? Recuerdo perfectamente eso, yo tenía 20 años de edad. Entonces me senté y dije, a ver, pues ya hay carreras nuevas que ni siquiera sé de qué se tratan. Cristian puede ser contador. Y yo dentro de mí decía, sí, yo creo que puede ser contador. Me gustan las matemáticas, es lo que pueda. Pero cuando hice un test, me creía que podía estudiar cualquier cosa. Solamente tenía que enfocarme, disciplinarme y entender la situación y poderlo estudiar. Y eso fue cuando me entró una preocupación porque dije, entonces, ¿qué vocación tengo? ¿No? Porque, ¿cómo que puedes estudiar cualquier cosa? Pero yo creo que la vida es así. Cuando tú te determinas y cuando tú te enfocas y cuando tú quitas creencias limitantes y tú le dices a tu propio inconsciente, subconsciente, vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo, él recibe la orden, no hay creencia limitante, entonces lo haces. ¿Te acuerdas que hablamos también de Leonardo da Vinci? Que era multifacético, tenía más de 20 diferentes profesiones en las cuales en todas era excelentemente bueno. ¿Cómo le hizo para estudiar cosas tan extremas como arquitectura, música, biología, inventos, que tú dices, es que esto como que no tiene mucha relación con esto? Enfócate nada más en esto, tu vocación está acá. Y creo que eso es una creencia limitante y primero tenemos que identificar qué creencias tenemos y en dónde decimos no puedo. Cuando tú te escuches decir no puedo, seguramente tienes una creencia limitante. Yo recuerdo que desde que era niño, mi papá me enseñó a que no pusiera en mi mente el no puedo. Eso sí le doy gracias a mi padre, que cuando yo era niño me dijo, tú nunca digas no puedo, más bien ve la manera en cómo sí debes de poder para resolverlo, pero no me digas que no puedes. Nunca te rindas a la primera. Eso se me quedó tan grabado que yo seguí creciendo y cada que me enfrentaba a un desafío, yo decía, necesito ver cómo lo voy a resolver, pero no decía no puedo. Y me acordaba de mi papá, te lo juro, me acordé de mi papá que decía una vocecita, acuérdate que no puedes decir no puedo, tienes que decir cómo lo voy a hacer. Y no te puedes rendir, no puedes decir, lo intenté una vez y no lo pude hacer. Eso en mi casa era para mi papá un pecado mortal, o sea, eso no se podía hacer. Si yo tenía un desafío, mi papá me decía, inténtalo. Me da miedo, sí, puede ser que sí, pero inténtalo, tú puedes, yo confío en ti. Entonces lo intentaba y de repente lo podía hacer. Y así crecí mi vida, donde muchas cosas cuando me enfrentaba a un desafío, yo decía, a ver, esto está difícil, pero me voy a aplicar porque quiero ser bueno aquí. Y cosas tan triviales como jugar futbolito, por ejemplo, cuando recién jugué por primera vez futbolito,
no estaba tan diestro y sabía que era más difícil, pero dije, tengo que ser bueno jugando futbolito. Y después de un año de práctica durante 2 horas diarias, era bueno jugando futbolito. Entonces, cualquier cosa que yo me proponía hacer, si me enfocaba y le dedicaba tiempo y enfoque, energía y quitaba esa creencia, estaba seguro que lo podía hacer, pero yo creo que todos en algún momento estamos igual. Pero hay cosas que decidimos no hacer y sobre todo cuando vamos madurando, cuando vamos teniendo ya una edad donde tú no le rindes cuentas a nadie y dependes de ti, hay cosas que la gente decide no cambiar creencias limitantes. Por ejemplo, ¿has escuchado, yo no puedo aprender tecnológicamente? Una persona que tiene 60 años, es que la computadora a mí no se me da. O sea, yo me pongo una computadora y digo, ¿aquí qué hago, no? Y esa gente decide no aprender y decide no querer quitar esa creencia. Entonces dice, no, mejor no le muevo porque no va a ser que esta cosa me explote, ¿no? Y no es verdad. Hay cosas que uno sí puede hacer, pero necesita quitar esa creencia y decir, claro que podemos hacer, claro que podemos aprender y claro que podemos avanzar. Punto siguiente, cambia tu perspectiva. En lugar de pensar, nunca lo he hecho, cambia a una oportunidad de aprender algo nuevo. Esto que voy a hacer es una oportunidad de aprender algo nuevo. No lo he hecho antes, pero seguramente lo puedo hacer. Y entonces te forzas a mover tu cerebro y decir, ¿cómo podemos resolver este tema? ¿Cómo podemos resolver este punto? Seguramente debe de haber una solución. Pero cuando tú te sientas y tú dices, no puedo, algo pasa que definitivamente no puedes. Y por más que digas, híjole, déjame ver entonces, pero si tú ya te dijiste, no puedo, no avanzas y no resuelves la situación y no resuelves el problema. Punto número siguiente, ¿cómo poder entonces ya empezar a mejorar en cuanto a las creencias limitantes? Primero, cambia tu perspectiva. Siguiente, haz afirmaciones positivas. Repite frases como sí soy capaz de aprender o merezco el éxito. Por ejemplo, si te sientes inseguro hablando en público, repite en voz alta, voy a poder hablar en público. Esto es como decretar y de repente hay gente que no cree en esto y hay gente que dice, no, es que ni modo que esté como perico hablando y diciendo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Se trata de eso? No se trata de eso, se trata de que cuando tú hablas, sueltas una información y algo ocurre también en la parte espiritual. Entonces decretas cosas que en ese momento no son reales, pero entonces tú estás afirmando que van a ser reales y entonces lo metes en tu inconsciente. Y de repente empiezas a cambiar la manera en la que estás pensando. El problema está en lo que estás pensando. Entonces cuando tú dices no puedo y lo hablas, pues lo estás decretando, lo estás metiendo en tu subconsciente y definitivamente no vas a poder. Pero cuando tú empiezas a hablar cosas positivas y decir necesito aprender cómo hacerlo y sí voy a poder, entonces algo empieza a cambiar. La primera vez que yo leí el libro Secretos de una mente millonaria de Hecker, la verdad me choqué un poco porque en ese libro de repente el autor dice, detente en este momento y repite, tengo una mente millonaria en voz alta. Y yo leía eso y decía, no manches, no, esto ya es demasiado, Cristian, que estás leyendo, no puede ser, esto ya es una locura, ¿no? Tengo una mente millonaria. Y no lo hacía y la verdad me daba pena. O sea, ¿cómo lo iba a decir en voz alta, tengo una mente millonaria, ¿no? Y eso era como tonto y era como decir, no, esto ya, este autor definitivamente no tiene mente, no tiene cerebro, ¿cómo va a decir eso? Y esto, ¿qué onda, no? Pero entre más fui entendiendo el libro y me di cuenta que todo tiene que ver con las creencias que tenemos y con lo que decidimos creer, y para decidir creer tienes que cambiar lo que dices, tu boca tiene muchísimo poder. Entonces, después de medio libro, en algún momento me atreví a decir, tengo una mente millonaria. Y no pasó nada, ¿eh? No al día siguiente desperté y había dinero, no pasó absolutamente nada. Pero fui cambiando creencias limitantes a decir, sí puedo tener dinero, sí puedo cambiar mi condición, sí puedo tener una buena relación con el dinero, creo que es posible y lo voy a hacer y lo voy a afirmar. Si tú no tienes la capacidad de decirlo con tu boca, quiere decir que no lo crees. Cualquier cosa. Si no tienes la capacidad de hablarlo y decir, va a pasar esto, significa que no lo crees. Yo soy una persona de fe y hay muchas personas a mi alrededor que dicen, yo tengo mucha fe. Pero cuando tú los escuchas hablar,
tú dices, pues yo no te veo que tengas tanta fe porque solamente hablas puras cosas negativas y dices, no va a pasar, no voy a poder, esto y esto, pero confío en Dios, que Dios va a hacer el milagro. Como si fuera mágico, ¿no? Como si fuera así, por obra de la magia, donde de un momento a otro va a cambiar todo. Y la vida no es así, pero el poder hablar y decretar y decir, esto va a ocurrir, le cambia el chip a tu mente y a tu subconsciente y entonces empiezas a creer lo que antes no creías que era posible y en algún momento te vas a dar cuenta que estás actuando de acuerdo a una nueva creencia. Entonces tienes que tener afirmaciones positivas, repite frases de éxito, de triunfo, de positividad, de sí puedo, de vamos hacia adelante, de no importa que la situación esté mal, yo voy a ver cómo voy a resolver esto y vamos a solucionar este problema. Tienes que repetirlo. Punto siguiente, tienes que visualizar el éxito. Imagina detalladamente alcanzando tus metas y visualízate estando ahí. Y esto suena, Cristian, ¿qué podcast estás dando ahora? No manches, esto ya es una locura, ¿no? Como que ahora visualiza y decreta y todo. Y yo soy más de trabajo, yo soy más de decir, ok, no pienses tanto, no planees tanto, actúa y trabaja y vas a ver las consecuencias. Pero tú no puedes hacer nada que no creas que puedes hacer. La gente no puede pasar a la acción si primero no tiene el pensamiento correcto, la creencia correcta, y entonces puede actuar en base a eso que está pensando y avanzando, ¿no? Entonces, si tú no te visualizas, si tú no dices, a ver, quiero tener mi casa, ¿cómo va a ser mi casa? Pues va a ser de 2 pisos, de 1 piso, va a tener alberca, no va a tener alberca, va a ser minimalista, va a ser clásica, va a ser rústica. ¿Cómo te la imaginas? Visualízate ahí. Y si no haces eso, nunca vas a tener tu casa. Por más que digas, en algún momento le estoy pidiendo a Dios que tenga mi casa y que eso pase, no va a ocurrir porque no estás visualizando y no estás pasando a la parte de realmente cambiar eso y decir, sí lo voy a poder lograr, sí voy a poder cambiar. Tengo un amigo que es un discípulo, se llama Tony López, en el podcast pasado también hablé de él, que hablamos sobre, él me decía que hablara sobre el éxito. Y él viene de una familia donde su papá le dijo, nunca vas a poder, ¿cómo crees? No sueñes. ¿A quién se le ocurre pensar eso? Pero él decidió no creer eso y pensar o empezar a creer otras cosas de que sí podía avanzar. Y ahora es una persona que tiene un estilo de vida muy diferente y ha dado un giro drástico a su vida junto con toda su familia, que la gente que antes estaba en su entorno está sorprendida de la calidad de vida que está teniendo. Y el otro día estaba platicando con él y él decía, si yo hubiese creído todo lo que me decían de niño, el día de hoy no estuviera acá. Puso una foto en Facebook de su familia y esa foto me encantó porque decía, vengo de una familia no funcional, vengo de alcoholismo, vengo de drogas, vengo de mentiras, vengo de muchas cosas, pero he decidido renunciar a todo eso y Dios ha cambiado mi vida. Ahora creo que la familia es lo más importante, ahora creo en la integridad, ahora creo en la fidelidad, ahora creo en la prosperidad. Y ver a la foto de él con su esposa, con su familia, con sus 4 hijos, la verdad que me quedé impactado porque yo conocí el antes y el después, yo lo vi antes y ahora lo veo diferente. Estábamos el sábado en la fiesta y yo lo veía y yo decía, ha tenido tanto crecimiento que ahora se está rodeando con personas muy diferentes a las que antes se rodeaba. Pero ¿sabes por qué fue? Porque decidió cambiar sus creencias, decidió que lo que él creía lo iba a quitar, iba a empezar a creer cosas diferentes. Ahora, las personas que somos de fe, que leemos la Biblia y que leemos que la Biblia siempre Dios habla de manera positiva y optimista de nosotros, deberíamos de tener ventaja. Deberíamos de tener ventaja cuando leemos un versículo y decimos, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti, a fin de darte un futuro y una esperanza. Entonces, lees eso y tú dices, ¿decido creerlo o no decido creerlo? Y ahí está el problema, en que la gente decide no creerlo. La gente dice, pues yo creo que Dios cree eso para mí, pero yo no creo. Yo no creo que sea posible. A mí me va mal, yo no nací en cuna de rico, yo no tengo la misma inteligencia que tú tienes, yo no tengo los talentos que tú tienes. Esta es la vida que a mí me tocó vivir y ni modo, me tengo que conformar y tengo que aceptar la vida que tengo. No hay nada más terrible que eso, porque Dios a todos los seres humanos nos puso con grandeza, con tanto potencial, con tantos dones, con tanta capacidad de poder crecer.
Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos, si tan solo tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, como un grano de mostaza, ustedes le podrían decir a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y el monte obedecería. ¿Qué crees que dijeron todos los de su alrededor? No, hombre, no creo, ese Jesús está loquísimo, ¿cómo que quítate monte y vete para allá? Pero él les estaba diciendo, tu mente y tu fe tienen la capacidad de crear lo que tú creas que es posible, pero tienes que tener fe. La fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Y tiene mucho que ver con la percepción que tienes del mundo. Si tú no tienes fe, no vas a poder avanzar hacia ningún lado. Todos necesitamos de fe todos los días para poder creer que mañana vamos a vivir tan solo con eso. Hoy te duermes, te acuestas, te tapas, te calientas y tú dices, mañana voy a despertar. ¿Y quién te dice que vas a despertar? Necesitas tener fe. Pero entre más vas teniendo fe y entendiendo estos principios que hoy estoy hablando contigo, te das cuenta que todo tiene que ver con lo que tú creas acá en tu mente, que es posible o que no es posible. Y si tú crees que es posible, es posible. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ya lo contó ella en el podcast cuando la invité, yo le dije a ella, ¿a dónde quieres ir de luna de miel? Y ella me dijo, quiero ir a París. Le dije, listo, vamos a ir a París. Cristian, ¿cuánto dinero tenía? 0 pesos. No tenía nada. Tenía fe de que íbamos a ir a París después de 10 meses, porque yo le di el anillo de compromiso en diciembre y en octubre del siguiente año nos casamos. Tenía 10 meses de cuenta regresiva. ¿Tenía dinero para ir a París? No. ¿Tenía dinero para amueblar la casa? Tampoco. ¿Tenía dinero para la boda? Tampoco. Yo cuando la pedí, tenía muchísimo miedo que mi suegro me preguntara, ¿y tú qué tienes para ofrecerle a mi hija? Si me pregunta esa, ya me tronó, porque yo le iba a decir, no tengo nada. Y realmente no tenía nada. Yo tenía un carrito que valía 20,000 pesos, pero tenía fe de que iba a trabajar, iba a poder casarme y tener la boda y irnos de luna de miel a París. Ok, paréntesis. Todos a mi entorno sabían que yo no tenía nada. Entonces me preguntaban, ¿a dónde se van a ir de luna de miel? Y nosotros le decíamos a París a la gente. ¿Qué crees que la gente pensaba? La gente se reía en nuestra cara, yo lo veía. La gente, yo les decía, nos preguntaban, ¿a dónde van de luna de miel? A Europa. Y decían, pues yo creo que a Uruapan, porque Europa es caro. Y como que no vemos pues que traigas mucha solvencia, Cristian, que digamos, ¿no? Y yo siempre, desde que dije, vamos a ir a París. Y entonces todo se fue acomodando. Los boletos de avión nos los regalaron una amiga que trabajaba en Aeroméxico, y de repente, después de tomar la decisión y decir, vamos a ir a París, un mes después aparece esa amiga en un lugar donde había miles de personas y dice, me enteré que se iban a casar y pues yo no los conozco tanto, pero los quiero mucho, son muy buenas personas y yo trabajo en Aeroméxico, les quiero regalar 2 boletos para cualquier parte del mundo que quieran ir. ¿A dónde quieren ir? A París. Listo, están sus boletos listos para París. Yo me volteé a ver con ella y le dije, ¿qué onda, no? O sea, esto está cañón. Era la fe y era poder visualizar que eso iba a ocurrir. Después de que nos casamos, nos fuimos a Europa y cuando estábamos allá le dije, ya ves que sí era posible. Pero nadie creía que lo íbamos a lograr. Nadie de nuestro entorno, todos nos decían, no sean tan soñadores, cálmense, váyanse aquí cuando menos a la playita Iztapa o algo así. Pero estábamos determinados en que eso iba a pasar. Y entonces tuvimos que meterle fe y quitar creencias limitantes. De eso estamos hablando el día de hoy. Punto número 7, rodéate de apoyo positivo. Busca personas que te animen, te inspiren a desafiar tus creencias limitantes. Por ejemplo, únete a grupos o comunidades que compartan tus intereses y tus aspiraciones. Si tú quieres lograr algo, es bien fácil que puedas quitar una creencia limitante preguntándole a alguien que ya lo logró. Y eso, cada que yo hago eso, mi mente explota. Porque yo digo, qué difícil es tener 5 empresas, ¿no? Yo tengo 2, 3 y ya no puedo. O sea, mi día no me da, las horas no me dan. ¿Cómo le hace una persona que tiene 5, 10 empresas, 15 empresas? Yo creo que son extraterrestres porque mi mente me dice esto es muy difícil. Pero de repente le pregunto y entrevisto a una persona y le digo, oye, ¿cómo le hiciste para tú tener 10 empresas? ¿Crees que se puede tener? Sí se puede. Tú puedes tenerlas, Cristian. ¿De verdad? Yo pienso que nada más puedo tener 2. No, yo pienso que puedes tener 10. Y la forma en la que yo lo hice, mira, tienes que hacer esto, y si haces eso, vas a poder tener 10 empresas. Tú te vas de esa plática teniendo 2 opciones. Decides creer o decides no creer. Nada más. O sea, cuando estás en una conferencia donde hay una persona eminente y una persona que, wow, gran conferencista, terminando la conferencia tienes 2 opciones. Decides creer
o decides no creer. Lo que él ya habló, lo que él hizo, o decides, pues es que para él así es. Para él es fácil, para mí no es tan fácil. Mira, él es guapo, mide 1.90, tiene una elocuencia impresionante, ha leído 200 libros, claro, por eso entonces para él sí, yo no. Yo soy chaparrito, yo no tengo la elocuencia, yo me trabo, para mí no es. Entonces decides creer o decides no creer. Si todos los días decidiéramos creer cosas que antes no éramos capaces de hacer, empezaríamos a creer y avanzar y lograr cosas que no pensamos que se pudieran lograr. Pero rodéate de personas que ya lo lograron. ¿Quieres lograr algo? Rodéate de personas que ya lo lograron. ¿Quieres correr un maratón? Pregúntale al que ya corrió el maratón y contágiate de su creencia, de su entusiasmo, y él te va a decir, tú también puedes correr un maratón. Pero tienes que animarte o rodearte de personas que tienen creencias diferentes a las tuyas para que tú puedas creer que lo puedes lograr. Cada cosa que se ha hecho de manera gigante ha sido por una persona que decide renunciar a creencias limitantes, sea lo que sea. Cualquier récord mundial, cualquier situación que se ha logrado fuera de lo normal, es porque alguien decidió quitarse una creencia limitante y no creer eso, sino creer otra cosa. El otro día estaba leyendo por ahí algo y decía que las abejas, las que son de la miel, están muy gorditas y sus alitas son pequeñitas. Entonces, científicamente han estudiado que las alitas tan pequeñitas y tan delgaditas que tienen no deberían de ser capaces de levantar el peso de la abejita, porque está más chiquita la alita que el cuerpo y como que no hay cuestión física que pueda sostener eso. O sea, es humanamente imposible que ese peso con esas alitas y con esa composición puedan levantar a la abeja. Pero ¿qué crees? A ella nadie le ha dicho que no puede no brincar, no volar. O sea, la abeja dice, hay que volar para allá y ella le da para allá, ¿no? Y el otro día me estaba dando risa porque realmente la vida es así. Cuando tú decides creer algo y realmente lo crees, no hay nada imposible. Para el que cree, no hay nada imposible, pero tienes que creer, el secreto está en la creencia. Si tú no lo crees, entonces no lo vas a lograr. Cualquier cosa que tú te determines a hacer. Punto siguiente, con eso terminamos. Pequeños pasos generan grandes logros. Divide tu meta en pasos más pequeños y alcanzables. Si te sientes intimidado por un gran objetivo como correr un maratón, comienza por caminatas cortas y aumenta gradualmente la distancia. Yo creo que para tener una gran creencia no puedes hacerla de un momento a otro, tienes que ir avanzando poco a poco. Por eso dice la Biblia, muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar el tamaño de tu fe. ¿Qué significa eso? Significa que tú puedes saber qué tanta fe tienes con tus frutos de lo que ya construiste. Si tú has construido algo y tú has dicho, bueno, mira, yo tengo una carrera, yo ya logré esto, ya logré tener una casa propia, ya logré avanzar, ya logré estos objetivos, entonces sí significa que has ido creciendo en fe y entonces es más fácil que logres más. Pero si tú dices, no he logrado absolutamente nada, pero tengo fe de que algún día voy a tener una mansión, eso no es verdad. Ni siquiera tienes fe y solamente te estás autosaboteando. Cuando tú empiezas a avanzar poco a poquito y tú dices, a ver, sí creo que voy a salir de deudas. Tengo muchas deudas, estoy hasta el cuello de deudas, pero a partir de hoy creo que voy a salir de deudas. Mañana empiezo a pagar la primera deuda de 1,000 pesos que tengo. Y tú dices, no, pero esa de 1,000 pesos no me quita. Yo debo 500 acá, o sea, 1,000 pesos. Pero si tú pagas esos 1,000 pesos, entonces sí creo que tienes fe de que vas a pagar los 500. Si tú no pagas esos 1,000 pesos, estoy seguro que nunca vas a poder pagar los 500 porque no crees. Si tú no actúas es porque no crees. Entonces da el primer paso. Un maratón se gana dando el primer paso después de la meta. Cualquier cosa. ¿Quieres estudiar algo? Inscríbete, da el primer paso. ¿Quieres hacer algo? Aviéntate, da el primer paso. Pero si no das el primer paso y dices algún día, significa que no tienes fe. Y el cementerio está lleno de personas que desean algún día. Algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a lograr, algún día voy a estudiar, algún día, y nunca daban ningún paso. ¿Cómo sería la humanidad si todos decidiéramos quitar las creencias limitantes que nos están observando? Yo tengo muchas creencias limitantes. Este podcast primero me lo di a mí, una radiografía personal de decir cuántas creencias tengo que me han estancado en estar en el lugar en donde estoy. Porque estoy seguro que el lugar en el que estoy no es el mejor lugar donde puedo estar. Puedo seguir creciendo.
pero estoy en donde creo que debo de estar. Entonces, aquí estoy. Todos estamos exactamente igual. Si todos pudiéramos cambiar nuestras creencias limitantes y pensar de manera diferente, primero como Dios piensa de nosotros, imagínate, Dios nos formó, nos creó y pensó lo mejor para nosotros. Que pudiéramos pensar como Él piensa de nosotros, estaríamos en otro nivel, en otra dimensión, logrando cosas increíbles que estuviéramos sorprendidos por la gran capacidad que pudiéramos hacer. Hay una persona que estoy siguiendo, que es director de un grupo que se llama La Patrulla Espiritual. Me salió en TikTok esa persona y cada vez lo admiro más y me sorprende más. Me gustaría algún día entrevistarlo. Porque él decide confiar y meter fe en personas que nadie da un peso por ellos, personas que están en situación de calle, vagabundos, abandonados, drogadictos, que están viviendo bajo de puentes, que son gente que nadie se les quiere acercar por su simple condición física. Pero él decide decirles, oye, tú eres muy valioso, tú eres un tazo dorado, tú eres una persona que trae tanto, eres una perla, yo te voy a sacar cosas que no sabías que tenías. Y los forzo un poquito para que tengan un cambio, pero después de 3, 4 meses esas personas están sorprendidas diciendo, yo no sabía que tenía esto, yo no sabía que podía lograr esto. Ojalá y todos tuviéramos una patrulla espiritual con nosotros para que nos jalara y nos dijera, tú eres una perla, que tienes cosas que no sabes que tienes, pero que yo te voy a forzar a sacar para que saques eso. Por eso he decidido seguir a Dios y seguir a Cristo, porque Él es mi tamiz, Dios es mi tamiz para cuando yo no creo en mí, volteo a Él y Él me dice, yo sí creo en ti. Entonces me confronta y decido cambiar mis creencias y decir, ok, pues vamos a enfocar otra vez. Recuerda que las únicas limitaciones reales son las que nosotros nos imponemos a nosotros mismos. Libérate de tus creencias limitantes y descubre el poder infinito que hay dentro de ti. Porque te aseguro que si haces eso, lo mejor en tu vida está por venir. Nos vemos la siguiente semana. No se pierdan este podcast. Por favor, compártelo con muchas personas. Ayúdame a llegar a más personas. Dale like y compartir. Y mándaselo a tu comunidad. Dile, oye, mira este loco lo que está hablando. A ver, ¿qué opinas tú de esto? ¿Será cierto o no será cierto? Júntate con tu familia, discute este tema, qué creencias limitantes tenemos familiares que nos han hecho pensar que así somos los Martínez, que así somos los Rodríguez, que así somos los Méndez, pensando que esa es la manera de vivir y hay muchas mejores maneras de vivir. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.